Imagina un país pequeño, sin salida al mar, rodeado de vecinos inmensos y con recursos limitados. Un país que se atrevió a desafiar a 3 naciones al mismo tiempo. Eso fue Paraguay en el siglo XIX. Y lo que vino después fue una de las guerras más brutales y desiguales de toda la historia de América Latina. La Guerra de la Triple Alianza no fue un simple conflicto fronterizo. Fue una lucha que cambió el mapa de la región, que redujo a Paraguay a cenizas y que dejó heridas tan profundas que todavía hoy se recuerdan con dolor. Francisco Solano López, el hombre que lideró a los paraguayos en esta contienda, es una figura rodeada de polémica. Para algunos, un tirano que arrastró a su pueblo a una guerra imposible. Para otros, un héroe que prefirió morir en combate antes que rendirse. ¿Quién tenía razón? Esa es la gran pregunta que sigue dividiendo a historiadores y a todo un continente. Durante 5 años, entre 1864 y 1870, se escribieron páginas de heroísmo y tragedia, batallas gigantescas donde miles cayeron en cuestión de horas, campañas en selvas y pantanos, barcos incendiando riberas enteras y un país entero movilizado hasta el último de sus niños. Hoy vamos a recorrer paso a paso la historia completa de esta guerra, desde el contexto que la originó, pasando por los momentos más sangrientos y las decisiones más arriesgadas hasta el desenlace final en Cerro Corá, donde Paraguay se jugó su última carta. Una historia que no solo habla de cañones y ejércitos, sino también de orgullo, ambición y del precio que puede pagar un pueblo por las decisiones de sus líderes. ¿Estás listo para descubrir cómo un conflicto regional terminó convertido en una tragedia continental? Comencemos. Para entender cómo estalló esta guerra, hay que retroceder unas décadas y mirar de cerca a Paraguay y sus vecinos. A mediados del siglo XIX, Sudamérica todavía estaba en construcción. Brasil seguía siendo un imperio gobernado por Pedro II, con un territorio inmenso y la ambición de expandir su influencia. Argentina, por su parte, apenas estaba consolidándose como nación tras años de guerras civiles entre federales y unitarios. Y Uruguay, pequeño y frágil, era un escenario de disputas constantes entre sus 2 grandes partidos, colorados y blancos. Cada uno de estos países tenía cuentas pendientes, alianzas cambiantes y una obsesión en común: controlar los ríos y las rutas comerciales del Río de la Plata. En medio de este tablero estaba Paraguay, un país sin salida al mar, pero estratégicamente ubicado en el corazón del continente. Su aislamiento lo había obligado a depender de sus propios recursos. Bajo el gobierno de Carlos Antonio López, padre de Francisco Solano López, Paraguay comenzó un proceso de modernización sorprendente: fundiciones de hierro, astilleros, ferrocarriles y un ejército disciplinado que, para su tamaño, era uno de los más fuertes de la región. Cuando Francisco Solano López heredó el poder en 1862, tenía solo 35 años. Había viajado por Europa, conocido a Napoleón III y admirado los ejércitos modernos. Volvió a su país convencido de que Paraguay podía convertirse en una potencia regional. Pero había un problema: esa ambición chocaba directamente con los intereses de sus gigantescos vecinos. Brasil ejercía presión constante sobre Uruguay, Argentina buscaba consolidar su control sobre el litoral y Paraguay veía esas maniobras como amenazas directas. Para López, cualquier movimiento en Montevideo, Corrientes o Mato Grosso era un riesgo para la seguridad de su nación, y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Así, la región se convirtió en un tablero de ajedrez cargado de tensión. Cada movimiento de un país podía desencadenar una reacción en cadena, y Paraguay, pese a ser el más pequeño, estaba dispuesto a jugar en grande. El punto de quiebre llegó en 1864. Uruguay, el país más pequeño del Río de la Plata, estaba sumido en una guerra civil interminable. Los blancos gobernaban, pero los colorados buscaban recuperar el poder, y detrás de ellos estaba el respaldo de Brasil. Ese mismo año, el imperio brasileño decidió intervenir militarmente en Uruguay para apoyar a los colorados. Sus tropas cruzaron la frontera, lo que no solo alteraba el equilibrio interno uruguayo, sino que también encendía las alarmas en Asunción. Francisco Solano López veía esa maniobra como una amenaza directa. Si Brasil imponía su influencia en Montevideo, Paraguay quedaba cercado y aislado. La reacción de López fue inmediata y arriesgada.
En noviembre de 1864, ordenó la captura del Marqués de Olinda, un barco brasileño que navegaba por el río Paraguay rumbo a Mato Grosso. No fue un gesto simbólico, era un desafío abierto al imperio. Y lo que siguió fue aún más audaz. Pocos días después, Paraguay lanzó una invasión relámpago contra la provincia de Mato Grosso, una región extensa y poco defendida de Brasil. Al inicio, las tropas paraguayas avanzaron con éxito, tomando fuertes y ciudades, lo que elevó la moral en Asunción. Pero López no se detuvo ahí. Creía que debía adelantarse a los movimientos de sus enemigos y para atacar el sur de Brasil necesitaba atravesar territorio argentino. Envió un pedido formal al presidente Bartolomé Mitre solicitando paso libre. Mitre, consciente de las implicaciones, se negó. Y esa negativa fue suficiente para que López diera otro paso irreversible. En abril de 1865, sus tropas invadieron la provincia de Corrientes. Ese fue el error que cambió todo. En cuestión de semanas, Brasil, Argentina y el nuevo gobierno uruguayo, ya controlado por los colorados, firmaron un tratado secreto que pasó a la historia como la Triple Alianza. Su objetivo era claro: derrotar a Paraguay, deponer a López y desmantelar cualquier amenaza a sus intereses. Lo que había empezado como una reacción paraguaya ante la intervención brasileña en Uruguay se transformó en una guerra continental. 3 banderas contra una, un país pequeño enfrentándose a una coalición que lo superaba en hombres, recursos y flota naval. La balanza parecía completamente inclinada, pero Paraguay aún no estaba dispuesto a rendirse. Cuando estalló la guerra de manera oficial en 1865, muchos pensaban que Paraguay sería aplastado en cuestión de meses. Pero la realidad fue muy distinta. Al inicio, Francisco Solano López logró sorprender a todos con la rapidez y la organización de su ejército. En los primeros meses, las tropas paraguayas avanzaron en varios frentes. Al norte, ocuparon buena parte de Mato Grosso. Al sur, controlaban Corrientes y hasta se atrevieron a lanzar ofensivas en territorio argentino y brasileño. Paraguay movilizó a casi toda su población masculina, llegando a poner en pie un ejército de más de 80.000 soldados, una cifra impresionante para un país tan pequeño. Durante un tiempo, la osadía paraguaya hizo pensar que podía desafiar a sus gigantes vecinos. Pero la alianza no tardó en reaccionar. Con sus ejércitos combinados y, sobre todo, con el poder naval de Brasil, comenzaron a cerrar el cerco. La clave estuvo en los ríos. El control fluvial permitía transportar tropas, armas y víveres, algo que Paraguay, sin flota, no podía igualar. Desde ese momento, el tiempo empezó a jugar en contra de López. Las batallas fueron brutales. En mayo de 1866 se libró la batalla de Tuyutí, considerada la más sangrienta de la historia sudamericana. Decenas de miles de soldados se enfrentaron en los pantanos y llanuras del sur. Los paraguayos lanzaron un ataque masivo, con una valentía que dejó atónitos a sus enemigos. Pero la artillería pesada y la superioridad numérica de la Triple Alianza resultaron devastadoras. En un solo día, Paraguay perdió más de 10.000 hombres. Fue un golpe casi irreparable. Sin embargo, apenas unos meses después, la guerra dio un giro inesperado. En septiembre de 1866, en Curupaití, las fuerzas aliadas lanzaron un asalto contra las trincheras paraguayas. López había fortificado el terreno con astucia, cañones bien ubicados, fosas y trampas en el barro. El resultado fue desastroso para la Triple Alianza. En apenas unas horas perdieron más de 5.000 hombres, mientras que los paraguayos sufrieron bajas mínimas. Fue una de las victorias defensivas más espectaculares de la guerra y por un instante parecía que Paraguay aún podía resistir. Pero esa esperanza se fue desmoronando con el tiempo. A medida que la guerra se alargaba, la diferencia de recursos se hacía insostenible. Brasil seguía enviando miles de soldados y gastando fortunas en mantener la campaña. Argentina, aunque dividida internamente, continuaba aportando tropas. Y Paraguay, en cambio, se desangraba poco a poco. Las epidemias de cólera y disentería arrasaron en los campamentos. La falta de alimentos obligaba a comer raíces y animales de corral. Con los años, los hombres adultos se agotaron y el gobierno comenzó a reclutar a adolescentes e incluso a niños.
Hubo batallas en las que pelearon muchachos de apenas 12 años, lo que muestra el grado extremo de desesperación. Mientras tanto, la Triple Alianza avanzaba lentamente, tomando fortalezas una tras otra. Humaitá, un bastión clave en el río Paraguay, cayó tras un prolongado asedio. La capital, Asunción, sería ocupada más adelante, en 1869. Para entonces, el país ya estaba devastado, campos arrasados, pueblos vacíos, familias enteras destrozadas. La guerra, que en un inicio se había presentado como una cruzada rápida para derrotar a un enemigo común, se había convertido en un conflicto de desgaste donde Paraguay luchaba con todo lo que le quedaba, aferrado al último aliento de resistencia. Para 1868, Paraguay ya estaba exhausto. La población había sido arrasada por la guerra, el hambre y las epidemias. Asunción, la capital, quedó ocupada por las fuerzas aliadas en enero de 1869, marcando prácticamente el fin de la resistencia organizada. Pero Francisco Solano López no estaba dispuesto a rendirse. Rechazó cualquier negociación y decidió continuar la lucha desde el interior del país. Reunió a lo que quedaba de su ejército, ancianos, mujeres y niños que apenas podían sostener un fusil. Era más un pueblo en armas que un ejército regular, pero López estaba decidido a no dejar que Paraguay muriera sin pelear hasta el último instante. Durante meses, la guerra se transformó en una cacería. Las tropas aliadas avanzaban por los campos devastados, persiguiendo a López y a sus seguidores, que se refugiaban en las montañas y selvas del interior. El país estaba en ruinas, pero el presidente paraguayo mantenía un discurso de resistencia hasta la muerte. El final llegó en marzo de 1870, en un lugar llamado Cerro Corá. Allí, acorralado junto a su familia y un puñado de leales, López enfrentó la batalla definitiva. Gravemente herido, se negó a entregarse. Según la tradición, cuando un soldado brasileño le exigió la rendición, respondió con una frase que se volvió inmortal: «Muero por mi patria». Acto seguido, cayó atravesado por la lanza de un enemigo. Con su muerte, terminaba no solo la guerra, sino también una era. Paraguay había perdido a su líder, a la mayor parte de su población masculina y a gran parte de su territorio. Lo que quedaba era un país arruinado, ocupado y con un futuro incierto. Para algunos, Solano López murió como un tirano que llevó a su nación al desastre. Para otros, cayó como un héroe que prefirió entregar la vida antes que rendirse. Lo cierto es que su figura quedó marcada para siempre en la memoria paraguaya, convirtiéndose en símbolo de sacrificio y resistencia. El final de la guerra no fue una victoria gloriosa, sino una tragedia que marcó a toda la región. Paraguay quedó prácticamente aniquilado. Se calcula que perdió más de la mitad de su población total, y en algunos estudios se habla de hasta un 70% de los hombres adultos. Familias enteras desaparecieron, los campos quedaron vacíos y el país tardó generaciones en recuperarse demográficamente. La economía también quedó hecha pedazos. La industria que Carlos Antonio López había intentado construir desapareció. Los cultivos estaban arrasados, el ganado reducido a nada y las ciudades en ruinas. El país no solo perdió vidas y territorio, sino también la base de todo desarrollo futuro. En el plano político, Paraguay quedó ocupado por tropas extranjeras durante años. Parte de su territorio fue anexado por Brasil y Argentina, mientras que la nación sobreviviente era apenas una sombra de lo que había sido. Brasil salió fortalecido, su victoria consolidó su posición como potencia dominante en Sudamérica, aunque al costo de miles de muertos y un gasto económico enorme. Argentina, por su lado, reforzó su control sobre las provincias del litoral y logró posicionarse como un actor clave en la región. Uruguay, aunque pequeño, garantizó su estabilidad gracias al apoyo de sus poderosos aliados. Pero las consecuencias no fueron solo materiales. La guerra dejó una huella profunda en la memoria colectiva. En Paraguay, Solano López pasó de ser visto como un líder imprudente a convertirse en un mártir nacional. Hoy, cada 1 de marzo, se conmemora el Día de los Héroes, recordando su muerte en Cerro Corá. Su figura sigue dividiendo opiniones, pero es innegable que simboliza la resistencia de un pueblo que prefirió luchar hasta el final.
En el resto de Sudamérica, la guerra de la Triple Alianza quedó como un ejemplo del costo humano de las ambiciones políticas y territoriales, un recordatorio de cómo las rivalidades y los intereses de unos pocos pueden arrastrar a naciones enteras al desastre. Más de 150 años después, el conflicto aún genera debates. ¿Fue Paraguay víctima de una agresión injusta de sus vecinos o fue la temeridad de Solano López la que condenó al país? Esa pregunta sigue abierta y quizá nunca tenga una respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que la guerra de la Triple Alianza cambió para siempre el destino del Cono Sur. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Francisco Solano López murió como un héroe que defendió la soberanía de su patria hasta el último aliento, o como un gobernante que condenó a su pueblo a la ruina? Déjame tu opinión en los comentarios.